Sí. Bien, la revista Convives dedica el próximo monográfico a la educación emocional, que como sabes es uno de los elementos básicos para avanzar hacia la convivencia positiva, que es el fundamento de nuestra asociación. Tú empezaste, de hecho eres uno de los pioneros en educación emocional en el año 1997. En este mismo año fundas el GROP, que es el Grupo de Recerca para la Orientación Psicopedagógica. Eres el director en aquel momento también de este grupo. En el marco de este grupo, muchas personas a nivel individual y también como grupo elaboran materiales sobre educación emocional para los diferentes niveles educativos, desde educación infantil, primaria, secundaria. Has escrito un buen número de libros sobre educación emocional, con títulos tan sugerentes, y esto sí que debo leerlo, como Manual de Orientación y Tutoría, Psicopedagogía de las Emociones, Educación Emocional y Bienestar, Educación para la Ciudadanía, el enfoque de las emociones, muchos otros. Has escrito también múltiples artículos, has participado en congresos, has dado muchas ponencias, y de hecho en el último libro trata sobre el bienestar. El bienestar a todos los niveles, vaya, a nivel material, social, individual, grupal. ¿Qué puede aportar la educación emocional al bienestar educativo? Muy bien, me alegro muchísimo de que la revista Convives haya elegido el tema de la educación emocional como un tema monográfico. Estoy muy satisfecho de ello y encantado de participar en este proyecto. Y entonces, como muy bien acabas de decir, como grupo empezamos a trabajar la educación emocional en 1997 y hemos ido elaborando un modelo de competencias emocionales que es lo que proponemos y consideramos que debería estar presente en la educación de educación infantil, primaria, secundaria y de formación a lo largo de la vida. Dentro de estas 5 competencias tenemos, en primer lugar, la conciencia emocional, en segundo lugar, la regulación emocional. La regulación emocional es posible a partir de la conciencia, la autonomía emocional, que viene a ser un paso más de la regulación, las competencias sociales, que son las que hacen posible la convivencia, y el quinto bloque, porque son bloques de competencias, el quinto que proponemos ya desde hace más de 15 años, es las competencias de vida para el bienestar. Es decir, que el concepto de bienestar ha estado presente en nuestro modelo desde sus orígenes. Creo que esto es importante porque empezamos a trabajar este modelo en el 97 y en el 2000, 3 años después, se funda en Estados Unidos la psicología positiva con la ponencia inaugural por parte de Martin Seligman cuando toma posesión como presidente de la APA, de la American Psychological Association. Y a partir de este momento, las emociones positivas y el bienestar es cuando pasa a ser objeto de investigación científica. Nosotros nos alegramos muchísimo de este paso porque, en cierta forma, consideramos que nos daba un poco la razón de lo que estábamos haciendo. Y entonces, durante estos años, hemos ido investigando, reflexionando y haciendo formación sobre competencias emocionales que tienen un amplio campo de aplicación y muchos aspectos que podríamos ir comentando, pero que en último término el objetivo final es el desarrollo del bienestar. Y claro, dentro del bienestar podríamos hablar muchísimo, obviamente, por eso me he tenido el atrevimiento de publicar un libro sobre el bienestar, porque yo creo que al concepto de bienestar hemos de ponerle apellido, porque en la prensa hoy mismo se habla del estado de bienestar y del bienestar, pero ¿de qué bienestar se está hablando? Porque generalmente en la prensa, cuando se habla de bienestar, se habla de bienestar material, que es el desarrollo económico y tecnológico. Este es un tipo de bienestar, pero es un bienestar que por sí mismo no asegura lo que realmente estamos buscando en esta vida, que es un bienestar más interior, más subjetivo, es decir, un bienestar emocional.
Y aquí es donde tiene el engarce con la educación emocional. Claro. De hecho, no hay duda que cada vez se es más consciente de la necesidad de educar emocionalmente a los chicos. ¿Se puede educar emocionalmente? Bueno, ¿Se puede educar emocionalmente en las escuelas? ¿Desde qué momento, es decir, desde la educación infantil, se puede educar a los niños emocionalmente? ¿Qué beneficios aporta a los niños y a los jóvenes participar en un programa de educación emocional, por ejemplo? muy buena pregunta. En una ocasión preguntaron a Daniel Goleman, el autor del libro Inteligencia Emocional, en 1995 salió publicado, y fue el libro de divulgación del artículo científico que habían publicado en 1990 Peter Salovey y John Mayer, que en gran medida pasó desapercibido. Le preguntaron a Goleman, ¿y todo esto, la inteligencia emocional, se puede enseñar? Y él respondió, I hope so. Eso creo. Bien, ¿por qué respondió así? Porque en aquellos momentos no había evidencia empírica de investigaciones científicas de programas de educación emocional. Pero yo pienso de una forma, o me gustaría matizar esto, porque nuestro principio es que inevitablemente educamos o deseducamos emocionalmente. Lo que se trata es de hacer consciente la educación, y que cualquier padre, madre, profesor, persona que aparece en medios de comunicación, etc., sin que sea plenamente consciente de ello, está contribuyendo a la educación emocional. Es decir, cómo vivimos, cómo tomamos conciencia, cómo regulamos nuestras emociones, cómo nos relacionamos emocionalmente con otras personas. Podrías poner un montón de ejemplos sobre este punto. Por ejemplo, cuando vamos a un funeral, ¿cómo vivimos la experiencia de asistir a un funeral, de darle el pésame a una persona? Lo hacemos a partir de la educación que hemos recibido. Y hoy en día, en 2014, esto se hace de una forma muy diferente a cómo se hacía en los años 30, a cómo describe, por ejemplo, Federico García Lorca en La casa de Bernarda Alba, cómo se realizaba toda esta situación. Entonces, solamente comparar esto ya nos permite entender que allí hay inevitablemente un tipo de educación emocional. Por poner otro ejemplo, no sé si era ayer, hoy mismo, dos ejemplos más para tomar conciencia de esto. Noticia de prensa de hoy. Ayer apareció el primer ministro francés, François Hollande, en una rueda de prensa sobre las innovaciones o los cambios de perspectiva política de largo alcance que se estaban preparando, donde había una reducción que afectaba una reducción de unos 50.000 millones de euros. Un dato importante para la política de un país. Y en cambio, lo que aparece en la prensa, la cantidad de información que ha aparecido sobre la prensa ha sido mucho más sobre todo el tema, digamos, de relación afectivo-emocional, que es algo puramente particular en principio, que no lo que es un tema político de largo alcance. Entonces, todo esto forma parte de la educación o deseducación emocional. Por ejemplo, para citar solamente ejemplos de esta semana, se concedió el Balón de Oro, que había esta competición, sobre todo entre Ronaldo y Messi, que Messi me parece que lo había ganado cuatro ocasiones anteriores, y esta vez se ha concedido a Ronaldo. Y Ronaldo aparece en primera
en primera página de los periódicos que le saltan las lágrimas en el momento de recoger el premio. Y esto se ha comentado. Y se ha comentado, y quisiera dejar muy claro que estamos haciendo esta entrevista en Barcelona, que aquí, pues, lógicamente, somos más favorables al Barcelona y a Messi que al Madrid y a Ronaldo, para, de alguna forma, cubrirme las espaldas de cualquier sospecha pro-madridista o pro-Ronaldo, ¿no? Entonces, dejando esto claro, tengo que decir que algunos comentarios que he oído de crítica a las lágrimas de Ronaldo, yo me permito preguntarme si en lugar de ser un premio de fútbol masculino hubiera sido de fútbol femenino y que se concede la pelota de oro a una mujer y esta mujer hubiera llorado de emoción, ¿lo hubiéramos valorado igualmente? Quizá no. Entonces, ¿cómo valoramos el hecho de emocionarse en los hombres y en las mujeres? Solamente para que tomemos conciencia también de la educación sexista que estamos educando de forma diferente y que todavía sigue presente en nuestra sociedad, aquello de que los hombres no lloran, que los hombres cuando lloran es como si perdieran virilidad o como si mostraran su debilidad y que en cambio es aceptado en las mujeres. Yo creo que hay que de alguna forma educar a la sociedad para que aceptemos que esta frase de no llores, no, es antieducativa a mi modo de ser. Lo que pasa es que uno debe saber, eso sí, cuándo es apropiado o no, pero tener la sensibilidad de emocionarse, de compartir las emociones y de exteriorizarlas, aunque a lo mejor no estemos de acuerdo con el personaje, lo podemos valorar positivamente. Y he hecho algunos ejemplos para reflejar cómo cualquier acto público, de hecho, es un acto de educación o deseducación emocional. Sí, sí. Es decir, que la educación emocional está presente en nuestra sociedad. Está presente inevitablemente. Pero, ¿hasta qué punto es como teórico o muy práctico? Bien, entonces allí hemos de ir distinguiendo distintos niveles de educación. Nosotros proponemos que haya una educación que sea intencional, consciente, sistemática y planificada. Entonces, ahí cuando pasamos, hacemos un cambio de paradigma, de la educación emocional desde la inconsciencia y la ignorancia a la educación emocional consciente, es decir, conscientemente queremos educar y formar esto, y lo hacemos de forma intencional, planificada, con un tiempo de dedicación, lo cual requiere una formación del profesorado, aspecto muy importante, para que realmente eduquemos y no deseduquemos desde la inconsciencia o la ignorancia a veces. Claro. Precisamente quería que nos hablaras de este cambio de paradigma educativo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener este cambio de paradigma, esta intencionalidad de la educación emocional? Enseñar a los niños a vivir las emociones, a regular sus emociones. ¿Cómo va a pues yo diría que para mí uno de los aspectos importantes es en torno al bienestar. Lo que pretendo exponer en el libro Cuestiones de Bienestar, donde el planteamiento así expuesto sintéticamente es que la cultura que recibimos nos orienta casi exclusivamente hacia el bienestar material, donde el objetivo de la vida es ganar dinero o prestigio o poder, pero que tanto uno como otro, en último término, desembocan en bienestar material.
acepto que el bienestar material es muy importante, no le vamos a quitar la importancia, y que necesitaríamos que todas las personas pudieran tener unos recursos mínimos, lo que podríamos denominar una renta básica para toda persona, por el simple hecho de que es una persona que vive y que por su configuración morfológica ya se ve que es una persona humana, necesitaría tener unos recursos mínimos para asegurar su supervivencia. Esto nos ayudaría muchísimo y desde el punto de vista de la planificación política de un país hay estudios que señalan que sería posible. Y esto nos podría ahorrar muchísimo de delincuencia, violencia, etc. Porque desgraciadamente en los últimos 10 años sobre todo y principalmente los últimos 6 años, datos que aparecen hoy también en la prensa, se observa que los altos cargos han aumentado su poder adquisitivo como mínimo entre un 3 y un 10%, y las clases medias bajas lo han ido disminuyendo. Por lo tanto, allí hay un problema de distribución de la riqueza, que hay evidencias empíricas que señalan que a partir de un cierto umbral se entra en una dinámica de bienestar donde más bienestar material no aumenta el bienestar emocional. Es, por poner un ejemplo, ahora aquí estamos con una luz. Si aquí estuviéramos de día tendríamos un poco más de luz. Si aquí en lugar de tener 3 luces, pues pusiéramos 10 luces, donde veríamos un poco mejor. Pero si en lugar de poner 10 luces, pusiéramos 1000 luces, habría un momento que cuantas más luces añadiéramos, prácticamente no notaríamos la diferencia. Y entonces hay que tener esto presente. A partir de un cierto nivel de ingresos, por mucho más que se aumente, no se aumenta el bienestar emocional. Hay una película que lleva por título Wall Street, donde un personaje le pregunta a otro, bueno, ¿y tú? Que Wall Street ya sabemos de qué va, o sea, realmente va de eso. Y que el protagonista pues está en esta vorágine de ganancias materiales de dinero. Y su compañero dice, bueno, pero ¿y tú con cuántos yates puedes navegar al mismo tiempo? Porque hay un momento y dice, ya no. Pues es un poco esto. Y bueno, y para añadirlo, hay un momento en que tomar conciencia de que una de las mayores satisfacciones emocionales vienen por el simple hecho de poder ayudar a otras personas, poder descubrir esto sería fantástico. Y sería fantástico que lo descubrieran ciertas personas que están dominando la economía, las finanzas y la política a nivel universal. Evidentemente sería importantísimo, pero para nuestros chicos en las escuelas también será importante este cambio de paradigma, porque evidentemente tomar esta conciencia de las emociones, acompañarles en todo esto, quizá cuando llegue el momento de incorporarse a la sociedad de manera comprometida, crítica y responsable, pues además serán competentes socialmente y emocionalmente. Todavía se oyen las críticas respecto al tratamiento de la educación emocional o de muchos de los tratamientos educativos de la LOCSE. Eso de que un alumno debía disfrutar yendo a la escuela. ¿Qué piensas de estas críticas? Bien, este es un tema muy importante y que conviene matizarlo, porque a veces la verdad no está en afirmaciones esquemáticas que se pueden malinterpretar. Pero podríamos decir que hay 2 paradigmas en la educación. Uno es la letra con sangre entra y el otro es aprender deleitando. Yo me voy a inclinar por aprender deleitando. Pero aprender deleitando y el bienestar no significa la vida fácil. Para mí es muy importante
y perdona que voy a insistir, que este es uno de los objetivos que me he propuesto en el libro Cuestiones de Bienestar, es poner al alcance de la sociedad los resultados de las investigaciones científicas que tienen que ver con ese tema. Y entonces se ha observado claramente que una persona disfruta no tanto cuando está sentado cómodamente en el sofá sin hacer nada y con la vida fácil, sino cuando se implica en un proyecto que para él tenga un sentido y que se apasiona con él. Las personas deberíamos tener proyectos, proyectos que tengamos que decir, tengo tantos proyectos entre manos que me apasionan que no tengo tiempo para morir. Y entonces esto significa que cuando realmente disfruto es cuando estoy haciendo algo que puede ser desde resolver un problema, leer, hacer una investigación, hacer una clase, hacer lo que a uno le apasiona. Para mí es muy importante, uno de los aspectos esenciales del marco del bienestar es el bienestar profesional, porque en el bienestar profesional es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Si el profesor disfruta con lo que está haciendo, es lo mejor que le puede pasar y lo mejor que les puede pasar a los estudiantes. Porque no se trata, cuando decimos de aprender deleitando, no se trata de que los alumnos tengan que estar sin hacer nada o con la vida fácil, sino que lo que se trata es de ponerles en el canal del flujo, es decir, de ponerles ante retos, ante los cuales tengan que esforzarse, pero que saben que si se esfuerzan van a lograr los objetivos y que el proceso de esfuerzo para lograr los objetivos es una de las grandes fuentes de satisfacción. Qué bien, qué bien. ¿Y esto cómo lo vamos a vivir con la nueva ley de educación, con la LOMCE? Pues la verdad es que lo tenemos un poco chulo. Yo la esperanza que tengo, y de esto creo que deberíamos tomar todos clara evidencia, y es de que creo que son 6 leyes que ha habido en educación en los últimos 30 años, pero que una parte importante del profesorado ha continuado haciendo lo mismo que estaba haciendo independientemente de las leyes que han venido. Y si ahora preguntásemos al profesorado que está en práctica, ¿usted se ha leído la última ley? ¿Se ha leído la LOMCE? ¿O se ha leído la LOE? Probablemente descubriríamos que más del 70% no se la han leído ni se la van a leer. Esto por una parte. Yo creo que hay suficientes argumentos para pensar que no podemos ser tan ingenuos para creer que se cambia el sistema educativo de un país por una ley. Esta es la esperanza que yo tengo, porque si no, vamos... Comparto la esperanza. Yo necesito agarrarme a algo, me agarro a esta esperanza. De que independientemente de la ley, el profesorado continuará haciendo lo que ha estado haciendo siempre. El cambio educativo es un cambio lento, no suele ser un cambio por decreto ley o por ley, sino un cambio por formación que activa cambios de actitudes y que supone poner en práctica de forma inmediata los nuevos aprendizajes. Pero si hay un simple cambio de ley, yo lo veo así, seguramente me equivoco y irán insistiendo y probablemente según como se ponga el autoritarismo que ya me consta que está presente en algunas comunidades, por ejemplo en Mallorca me consta que a partir de todo lo que ha pasado con motivo de la gran huelga que hubo a principio de curso, se están tomando represalias desde una postura que no estamos acostumbrados.
desgraciadamente, lo cual no solamente es un retroceso a nivel ideológico de ley, sino un retroceso mucho más grave de autoritarismo, que esperemos que haya el suficiente sentido común para que se pueda hacer una educación que debería llevar a lo que sería un pacto de Estado para la educación. Aquí el problema que tenemos es que la sociedad está pagando, todos pagamos de nuestro bolsillo a los ministros, directores generales, políticos, etcétera, que elaboran una ley durante años, que están cobrando de nuestro dinero para elaborar esta ley, y que sabemos que esta ley va a durar unos años y que después vamos a repetir los procesos, y así llevamos 30 años. 30 años que nos han costado millones a los españoles, a los catalanes y a los vascos y a todos los habitantes de este país, por algo que vemos que es inútil. Entonces, ¿cuándo tendremos el sentido común de hacerlo como hacen otros países, de que una ley de educación es algo tan importante que no puede depender de la ideología del partido gobernante de turno, sino que debe haber unos principios básicos de Estado, de qué es lo que queremos y qué es lo que la sociedad necesita y qué modelo de persona queremos formar, y por tanto qué principios básicos de acuerdo debemos hacer para hacer una educación realmente efectiva y no tener el problema que tenemos, porque claro, cuando hablamos de los problemas de bajo rendimiento en las pruebas PISA, ¿qué hay debajo de todo esto? Al final aquí habría mucho... Si levantamos la alfombra. Sí, mucha tela que cortar. Bien, aprender a convivir es uno de los fines de la educación. ¿Qué puede hacer la escuela para contribuir, en la medida de lo posible, a la buena convivencia no solo en la escuela, sino en la sociedad? Muy bien, yo creo que puede hacer muchas cosas. Y me alegro de que la pregunta vaya ahí, porque yo, una de las actividades que hago en la formación que procuro hacer cuando tengo ocasión es hacer esta pregunta: ¿cuál es la finalidad de la educación? Porque a veces entendemos que el final de la educación es simplemente adquirir conocimientos, y mucha práctica educativa real es simplemente adquirir conocimientos, cuando la adquisición de conocimientos para mí es una excusa, un pretexto para hacer posible la convivencia, que podamos convivir en paz y en democracia en un mundo caracterizado por la diversidad, donde esta diversidad hace que el conflicto sea inevitable y que de esta inevitabilidad del conflicto no debe derivarse violencia, y que cuando tenemos un conflicto se activan nuestras emociones, y la emoción que se activa ante el conflicto es principalmente la ira. La ira es una emoción básica que incluye una serie de familiares de la ira, que son enfado, rabia, odio a veces, y que ahí está el origen de la violencia. Si analizamos muchos actos de violencia de los cuales nos informamos a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión, etc., veremos que muchas veces el origen es la ira que está mal regulada. De ahí la importancia de la educación emocional. Tomar conciencia de simplemente, ahora voy a describir como si fuese en cámara lenta. Ante lo que esta persona me está diciendo, ante lo que estoy oyendo, me estoy enfadando. Sé que mis neuronas, mi amígdala, está activando unas respuestas emocionales del organismo que estoy en riesgo de no poder controlar. Mi lóbulo prefrontal puede perder el control del sistema límbico y esto llevarme a decir algo o a hacer algo de lo cual después me puedo arrepentir. Ahora que esto que describo en cámara lenta nos pasa en fracciones de segundo y decimos lo que no debería haber dicho.
De ahí el entrenamiento emocional, que es, en primer lugar, tomar conciencia rápida, me estoy enfadando, estoy en riesgo de perder mi capacidad de regulación emocional, parar, stop, y tomar conciencia de que necesito regular mis emociones. A lo mejor necesito hacer un zoom out, un distanciamiento, o necesito hacer un stop. Un momento, necesito ir a tomar un poco aire, necesito que apacemos la continuidad de esta entrevista para dentro de un tiempo, porque yo ahora, claro, no lo voy a decir así tan directamente, pero cuando uno toma conciencia, pues debe ser consciente de que no estoy ahora en condiciones de continuar esta entrevista porque estoy perdiendo mi propio autocontrol. Y esto hemos de ser conscientes que a veces nos pasa. El problema es que a veces no somos conscientes y a partir de ahí provienen muchos problemas que derivan en violencia, que la violencia va a ser, por estudios predictivos de lo que serán los grandes problemas del siglo XXI, la violencia desgraciadamente será uno de los grandes problemas y por eso merece la pena dedicar esfuerzos, educación, energía, tiempo y presupuestos a la prevención de la violencia. Y sabemos que una de las mejores estrategias para la prevención de la violencia es precisamente la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia, que es una forma de regulación emocional y, por tanto, de desarrollo de competencias emocionales y, en definitiva, educación emocional. Sí, lo estaba relacionando con la siguiente pregunta, porque iba dirigida a estas conductas que se dan en el aula que preocupan tanto al profesorado, que son las conductas disruptivas. Sí. ¿Cómo no formar a los chicos, ¿no? A los chicos y las chicas para que sean capaces de tomar esta conciencia emocional? No puedo, pero esto en fracciones de segundos, ¿no? Cuando además el profesor o la profesora también se le están disparando la respuesta emocional, ¿no? También. Este es un tema difícil y es muy fácil tratarlo ahora aquí con la calma que nos permite esta entrevista. Dicen que la mejor forma de conocer la propia talla es tocar de pies en el suelo. Yo para tocar de pies en el suelo procuro ir casi todos los días a algún centro educativo y tener experiencia de entrar en clases de cualquier nivel educativo. Precisamente anteayer estuve en una clase de segundo de ESO para tratar temas de este calibre con el profesor tutor. Entonces hicimos un ejercicio de mindfulness, de atención plena, que se basa en aspectos de relajación y de toma de conciencia. Simplemente hicimos una actividad de tomar conciencia importante de la postura y de centrarnos durante un minuto en la respiración, simplemente en la respiración. Y después yo pregunté, ¿cuántos habéis tomado conciencia de que durante este minuto os han venido otras ideas a la mente que os han desviado de centrar mi atención en la respiración? Algunos ni siquiera tomaron conciencia de ello, algunos sí y hicieron el esfuerzo de reconducirlo. Pero cuando después hice la pregunta, ¿cuántos tenéis conciencia de que realmente has estado todo el minuto centrando la atención única y exclusivamente en la respiración? Ninguno. Yo esta experiencia la he hecho varias veces en distintos grupos de alumnos y es lo que pasa, ¿no? Entonces, si en un minuto nos vienen multitud de imágenes, ideas que nos bombardean al cerebro en un minuto, imagínate lo que pasará en una hora. Entonces hay algunos estudiantes que desconectan continuamente, necesitan desconectar y además no tienen entrenamiento para poderse concentrar. Cosa aparte son los estudiantes, que hay un porcentaje, como sabemos, que pueden tener el síndrome del TDAH,
Y también hay que reconocer, y hay que decirlo todo, que hoy en día, desgraciadamente, obligamos a los estudiantes a estar casi todo el día sentados, hechos un cuadro, cuando esto es antinatura. Esto es antinatura porque los chicos a estas edades, 10, 12, 14, 15 años, durante todo el desarrollo histórico y el desarrollo de la filogénesis, lo que habían estado haciendo era moverse, correr, cazar, ejercicio físico de sol a sol, y cuando llegaba la noche estaban cansados y caían rendidos. Hoy en día les obligamos antinatura a estar sentados. Esto, lógicamente, nos va a pasar y nos está pasando factura cuando en una clase es lógico que haya personas con muy buena voluntad y que están allí sentados y que lo aguantan y lo soportan, pero que en la mayoría de clases siempre habrá como mínimo uno, a veces 2, 3 o 4 y a veces 5 o 6 que no son capaces de estar y nos están creando problemas que afectan al profesor. El profesor lo vive como una provocación y provoca enfrentamientos constantes entre el profesor y el alumno. Esto no es fácil de resolver, pero podemos intentarlo, en primer lugar, con las competencias emocionales necesarias del profesor. En segundo lugar, con el entrenamiento. En tercer lugar, con mucho más ejercicio físico de lo que se está haciendo. Que cuando entren en la clase pues hayan hecho ejercicio físico. Otra propuesta es si es posible introducir o empezar muchas clases con una relajación inicial. Esto ayuda muchísimo a calmarse. E ir investigando y difundiendo y formando al profesorado en todos estos recursos. Sin embargo, hay un incremento destacable de aumentar el número de sanciones y la gravedad de las sanciones en respuesta a estas conductas, ¿no? Incumplimiento de la norma, sanción, y esto crea además un círculo que se retroalimenta, ¿no? ¿Qué opinas de...? Bueno, yo lo que opino es que al profesor no se le ha formado para entrar en un aula, por ejemplo, de primero, segundo, tercero, sobre todo, que son los más moviditos por mi experiencia, porque voy casi a diario y entonces es lo que yo observo. Al profesorado se le ha preparado en la universidad para que domine muy bien su materia. Entonces, un profesor, ahora estoy pensando en un profesor que sacó muy buenas notas de estudiante en la facultad, estudió historia, hizo una tesis doctoral sobre la Edad Media, lo que en historia se denominan los medievalistas, premio extraordinario de doctorado, saca las oposiciones, entra en un aula de secundaria pensando que los estudiantes estarán entusiasmados con lo que fue su tema de investigación, y cuando en realidad pasan olímpicamente y su principal competencia con estos chicos no es tanto dominar todos los contenidos de lo que pasó en el siglo XII, sino cómo me las ingenio en primer lugar para aguantar la incapacidad de 3 estudiantes que no son capaces de estar sentados. Esta es la primera competencia que necesito. En segundo lugar, cómo me las ingenio para explicarles una historia en la cual se puedan involucrar, emocionar y apasionar. Y por tanto va más por competencias emocionales que por competencias cognitivas. Pero desgraciadamente al profesorado no se le prepara ni en su formación inicial ni en su formación continua, a no ser que tenga una voluntad propia de hacerlo, en competencias emocionales.
¿Quiénes son los destinatarios de la educación emocional? Esta pregunta es muy importante porque conviene dejar muy claro que el primer destinatario de la educación emocional es el profesorado. El profesor es el primero que debe desarrollar competencias emocionales para después aplicarlas en su práctica educativa. En segundo lugar, las familias, padres y madres, porque es donde se inicia la educación de los hijos desde la perspectiva emocional. Y cuando hay unas competencias emocionales por parte del profesorado y de las familias, es cuando estamos en mejores condiciones de contribuir al desarrollo de competencias emocionales del alumnado. Pero ir directamente al alumnado sin haberlo antes trabajado nosotros los adultos, profesorado y familias, pues podríamos poner en duda la eficacia. Por una simple razón, porque los chicos van a aprender mucho más de lo que vean hacer a los adultos, profesores y familia, que no de lo que los adultos les digan que hagan. El ejemplo ahí es la primera fuente de aprendizaje. Es decir, que de algún modo se tendría que revisar la formación inicial de profesorado, además de la formación permanente, para poder dar cabida a la educación emocional. La propia, ¿no? La del profesorado. Y yo propondría que hubiera en la formación inicial del profesorado, tanto de educación infantil y primaria como de secundaria, un bloque importante para el desarrollo de competencias emocionales, que será lo que todo profesor necesitará cuando entre en un aula. Y como el profesor que se está formando ahora entrará a formar parte del profesorado dentro de varios años, pero que el profesor que está ahora presente, algunos de ellos no habrán recibido esta formación y los tendremos presentes en la formación durante 30 años, evidentemente procederá a una formación continua del profesorado. Por otra parte, incluir estas competencias en lo que es el máster de secundaria, que es donde deberían formar estas competencias. Pero si miramos los currículos, tanto de formación inicial, de primaria, infantil, secundaria y de formación continua, a no ser casos contados, está esto prácticamente ausente. Me alegro muchísimo, por tanto, que en esta entrevista hablamos de todo esto para contribuir a crear sensibilización, a crear conciencia y a llamar la atención a las autoridades, a los que sigan la formación del profesorado, para que, yo creo que en estos momentos lo que hace falta en primer lugar es una sensibilización social en general, y del profesorado y de los que diseñan los programas de formación del profesorado. Claro. Y ahora pensaba, cuando hablábamos de la convivencia, lo relacionaba con la gestión del conflicto, ¿no? Y realmente aquella persona que es más competente emocionalmente es capaz de gestionar mejor los conflictos, ya sea un profesor con sus alumnos o los alumnos entre ellos. La educación emocional repercute positivamente en la gestión creativa, transformadora del conflicto. Hemos de tener presente que cualquier conflicto activa emociones, que las emociones, una vez activadas, son un motivo suficiente para dificultar o impedir la solución del conflicto. Hay una interacción entre emoción y conflicto, de tal forma que las emociones generan conflictos y los conflictos generan emociones. Y curiosamente, como no tenemos conciencia emocional, pensamos que cuando estamos, implicados emocionalmente, pero inconscientemente de nuestra implicación emocional en el conflicto, que somos capaces de gestionar tanto las emociones como el conflicto de forma apropiada, y sabemos que esto en la práctica no es así. Y que cuando uno está en una situación de conflicto, a veces se siente impulsado a mantener su punto de vista, no porque racional y cognitivamente sea la verdad o la razón, sino porque es mi punto de vista. Es aquello de que yo estoy bebiendo
pongo el vaso aquí y me dices, oye, no me pongas el vaso aquí que no... Que me molesta para este papel, y lo coges y me lo pones aquí. Yo, ¿cómo que aquí? No, yo lo pongo aquí. Y dice, no, pero me lo quita. Que no. Claro, yo cuando digo que lo quite, es una ofensa a lo que yo acabo de hacer. Y aunque no sea consciente, lo vivo casi como una afrenta. Es decir, yo lo he hecho mal, no, yo quiero aquí, que no, que aquí. Y hay un momento donde ya lo que menos importa es si el vaso está aquí o si el vaso está aquí, sino a ver quién va a salirse con la suya. Sí, sí. ¿Quién va a salir ganando? En el grupo habéis ido elaborando programas, materiales para conseguir que esta educación emocional llegue a las escuelas, a todos los niveles educativos, como comentabas antes. ¿Hay programas que funcionan realmente? ¿Es mejor un programa específico de educación emocional o apostar por la transversalidad de la educación emocional en todas las áreas del currículum? ¿Qué nos puedes decir? Fantástica pregunta. Son preguntas que dan mucho de sí. A ver, yo diría, creo que hay que dejar las cosas claras sobre este punto. El desideratum sería la transversalidad. Y por tanto que estuviera presente, porque de hecho lo está en todas las materias a lo largo de todo el currículum. Y hemos de ver que esto va a estar así. Lo que pasa es que no va a estar así de forma consciente. Entonces, hemos de aceptar que es muy difícil que todo el profesorado esté debidamente formado y sensibilizado para hacer una educación emocional desde la conciencia, la planificación, de forma intencional, sistemática y con un tiempo mínimo. Por lo tanto, la realidad es de que hemos de saber con quién podemos contar, y con quién podemos contar, hagamos todo lo posible. Como difícilmente vamos a contar con el 100% del profesorado, pues contemos con el porcentaje del profesorado que voluntariamente se quiera implicar. Y por tanto procedamos a una integración curricular. La integración curricular es un paso previo a la transversalidad. Si no lo podemos incluir en todas las materias a lo largo de todos los cursos, pues en algunas materias y en algunos cursos. ¿Cuáles serían estas materias? Pues cualquiera sirve, pero preferentemente serían tutoría, educación para la ciudadanía, que es otro tema que tendría mucho que hablar, dadas las circunstancias, desgraciadamente, ética y ciencias sociales, por ejemplo, pero también puede estar en biología y puede estar en todas. De hecho, tenemos experiencias muy enriquecedoras en cualquier materia, pero siempre que podamos contar con una voluntaria implicación del profesor. Si a mí me preguntan cuál es la materia más idónea para empezar, yo creo que para empezar lo más idóneo es a través de tutoría, por ejemplo. Y en segundo lugar, educación para la ciudadanía. Y en tercer lugar, o en igualdad de condiciones, ética, filosofía, si el profesor está implicado, porque en cualquiera de estas materias se puede ver el contenido sin hacer en absoluto referencia a las emociones. Pero probablemente tutoría es el referente básico sobre el cual podría girar el programa de educación emocional de un centro educativo. Desgraciadamente, en tutoría, pues nos pasa lo que ya sabemos, que hay un sector del profesor que está muy implicado, que se ha preparado y que está convencido que esto es muy importante, pero hay un sector muy importante que esto de la tutoría ni se ha formado, ni le han formado, ni le interesa y no se hace nada de tutoría. Pero para mí la tutoría es, o más bien la acción tutorial, porque la acción tutorial afecta a todo el profesorado, y entonces todo el profesorado, a la medida que está implicado en la acción tutorial es el desarrollo de competencias que son competencias para la vida, más allá de los contenidos de las áreas académicas ordinarias. Y por tanto es aglutinar en una materia
que además no tiene nota, todo lo que es esto que tiene que ver con la convivencia, con el desarrollo personal, por tanto, con las emociones, con el control de la regulación emocional, con la prevención de la violencia, etcétera, etcétera. Y ahora ya para acabar, las principales dificultades las has ido enunciando, desde la formación del profesorado, al diseño del currículum, a la implicación de unos y otros, ¿no? ¿Cómo podemos ir abordando todas estas dificultades con éxito para que la educación emocional, que como hemos visto es un elemento clave para la convivencia positiva, pues se pueda implementar en las escuelas y formar así a nuestros jóvenes? Yo diría, en primer lugar, asegurando una formación del profesorado. Esta formación se puede hacer en el mismo centro educativo y, por lo tanto, los planes de formación de zona, la formación que hacen centros privados y centros públicos, que hay unas horas mínimas de formación continua que tengan en cuenta la formación en competencias emocionales para iniciar programas de educación emocional en centros educativos. Esos programas deben reunir unos requisitos mínimos. Para que haya unos mínimos efectos, debe haber un mínimo de 10 horas de práctica, no de teoría, de práctica, de entrenamiento, de desarrollo de competencias en un mismo curso académico y, a ser posible, en un trimestre. Aunque en un trimestre la práctica demuestra que es difícil, pero si más no, en un cuatrimestre, o dejémoslo en un curso. Que en un curso haya como mínimo 10 horas. Evidentemente, 10 horas en un curso no es suficiente para todo el currículum, ¿no? O sea que debería estar presente, y la tutoría es una oportunidad a lo largo de todos los cursos. Pero desde la conciencia emocional y la regulación emocional se pueden establecer sistemas de programas integrados donde aplicamos las competencias emocionales en situaciones prácticas. En situaciones prácticas como, por ejemplo, preparación de exámenes, la regulación del estrés cuando me presento a un examen, prevención del consumo de drogas, cómo me preparo con autonomía para ser capaz de decir no cuando el contexto social de compañeros me sitúa ante casi la necesidad de consumir, y que sabemos que muchas veces se inicia el consumo de sustancias, ya sea tabaco, alcohol o otras drogas, a partir de la presión de los compañeros y la incapacidad emocional y social de con asertividad decir no. Lo mismo de cara a la prevención del SIDA, a la prevención de embarazos no deseados. Sabemos que en muchas situaciones de contactos sexuales se toman sin las medidas oportunas por la improvisación y por la incapacidad de decir no en estas condiciones. Por lo tanto, la capacidad de decir no es una competencia emocional de asertividad. Y digo de asertividad porque hay 3 comportamientos que hay que enseñar y que es importante enseñar, que es el comportamiento agresivo, el comportamiento pasivo y el comportamiento asertivo. Cada uno de estos comportamientos se explica normalmente desde el punto de vista casi conductista, pero cada uno de estos comportamientos tiene una emoción detrás. Cuando uno se comporta agresivamente, ¿desde qué emoción se está comportando? Desde la ira. Cuando uno se comporta pasivamente y no es capaz de decir nada, ¿desde qué emoción se comporta así? Desde el miedo. Cuando uno se comporta asertivamente es porque se coloca ni en el miedo, que lo supera, tiene que superar el miedo. El comportamiento asertivo supone superar el miedo, pero supone también regular la ira. Y por tanto, colocarse en la postura del respeto que en definitiva es lo que hace posible la convivencia, y nos movemos más en un entorno ni de la ira ni del miedo, sino del amor en definitiva, que es la gran emoción a descubrir.
Bueno, me ha parecido fantástico. ¿Se puede? Se puede, ¿no? Como dice aquel, lo hicieron porque no sabían hacer impuestos. Exactamente. Así que, adelante. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, para mí también ha sido un placer y me alegro muchísimo de que se haya elegido este tema. Que bé! Molt bé. Gràcies, eh? Que fàcil m'ho has fet.